Tu moto no se está descomponiendo por el paso de los años, se está deteriorando por lo que tú haces o dejas de hacer todos los días. Sin darte cuenta, cada pequeño mal hábito suma. Y hoy vamos a revisar los 3 errores más comunes que poco a poco destruyen el motor de tu moto sin que lo notes. Si quieres que tu compañera de 2 ruedas sobreviva al próximo viaje, presta mucha atención. Muchos dicen, yo cuido mi moto, pero apenas la sacan para dar la vuelta a la tienda. Apenas un par de kilómetros. Motor frío. Una vuelta rápida. Regreso a casa. Total, 10 minutos como mucho. Así no le pasa nada, piensas. Pero te tengo malas noticias. Estás haciendo justo lo contrario. Los recorridos tan cortos son de lo peor que le puedes hacer al motor. ¿Por qué? Porque nunca llega a alcanzar su temperatura de trabajo ideal. El aceite no se vuelve lo suficientemente fluido. No corre bien. Y lo peor, no logra quemar todas las impurezas que se generan al arrancar. Cuando el motor está frío, la humedad no se evapora. El combustible sin quemar se queda ahí, y los residuos ácidos de la combustión se mezclan con el aceite. Eso provoca corrosión interna, crea lodos espantosos y tapa los canales de lubricación. Una muerte lenta, pero segura. Recuerda que los motores están hechos para operar calientes, no a temperatura ambiente. Si solo haces trayectos cortos, los metales no se expanden como deberían, los aros del pistón no sellan bien y los residuos se quedan atrapados. Es como si estuvieras preparando una receta tóxica para el motor. Y no, esto no se ve a simple vista. Pero el día que abras el cárter y veas una masa negra, densa y pegajosa cubriendo la bomba de aceite, ya será demasiado tarde. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Fácil. Si tu rutina solo incluye trayectos breves, al menos una vez a la semana, saca la moto a rodar por lo menos media hora. No necesitas correr ni exigirle, solo mantenerla encendida y en movimiento, con el motor caliente. Así como tú necesitas sudar para desintoxicarte, tu moto necesita moverse para limpiarse por dentro. ¿Te ha pasado que apenas te subes a la moto, aún sin abrocharte el casco, y por costumbre le das un ligero giro al acelerador? Solo un poco, para sentirla, para escuchar ese rugidito que tanto te gusta. Parece inofensivo, ¿no? Pero ese pequeño gesto es una patada directa al alma de tu motor. Cuando el motor está frío, el aceite no ha alcanzado todavía su punto ideal. Está espeso, casi como miel, y le cuesta trabajo moverse con rapidez. No ha llegado a cada rincón donde debe proteger. Entonces, cuando tú aceleras así nomás, provocas que las piezas internas se empiecen a mover pistones, bielas, cigüeñal, sin la película de lubricante necesaria. Eso se traduce en fricción seca, metal contra metal, desgaste silencioso, rayones microscópicos que no ves pero que con el tiempo se acumulan, microgripados que no hacen ruido, pero que te están cocinando una tragedia mecánica a fuego lento. Y no lo digo solo yo. Lo repiten una y otra vez los expertos en mecánica. Los primeros 60 segundos tras un encendido en frío son los más peligrosos para cualquier motor, sin importar la marca, el modelo ni el precio. Esos segundos, que muchos tratan como si fueran minutos de calentamiento gratis, son en realidad los más letales. ¿Quieres cuidar tu motor de verdad? Haz esto. Enciéndela. No aceleres. Déjala encendida al ralentí sin moverla, sin tocar el acelerador entre 30 y 60 segundos. Así le das tiempo al aceite de calentarse, de fluir correctamente, de llegar a todos esos puntos donde debe proteger y reducir la fricción. Luego, una vez que arranques, empieza suave. No le exijas, no la saques como si fueras a una carrera. Dale 5 minutos de movimiento tranquilo, sin sobrecargas, sin forzar el motor. Ese pequeño gesto de respeto al arrancar hará que el corazón de tu moto te dure años más. Porque el motor maltratado en frío no te da señales, no avisa con luces ni con ruidos. Se quiebra sin previo aviso y cuando lo hace, no hay mecánico que lo salve sin abrirte también la cartera. ¿Te ha pasado que vas en cuarta a 30 kilómetros H y la moto empieza a vibrar como si le diera fiebre? Esa vibración no es normal y mucho menos inofensiva. De hecho, estás cometiendo uno de los errores más comunes y dañinos, llevar la moto ahogada. A eso se le llama logging, y es como pedirle a una persona de 80 años que suba corriendo las escaleras con 2 costales de cemento en la espalda. Suena extremo,
pero es lo mismo para el motor. Estás circulando en marchas largas, a bajas revoluciones, y eso fuerza el funcionamiento interno de forma brutal. En ese estado, el cigüeñal, las bielas, los cojinetes, todos los componentes giran con gran esfuerzo, sin el empuje necesario del par motor. Es como tratar de pedalear una bicicleta con la velocidad mal puesta. Avanzas, sí, pero a costa de reventar la transmisión. Y si piensas que lo estás haciendo suave, lamento decirte que estás rompiendo tu moto con cariño. Esa vibración de baja frecuencia que sientes se acumula. No solo es incómoda, es destructiva. Con el tiempo afloja tornillos, desgasta los soportes de goma y fatiga partes internas que deberían estar tranquilas. Y lo peor, no te das cuenta hasta que un día algo se cae, se rompe o deja de funcionar como debe. ¿Cuál es la solución? Aprender a escuchar a tu moto. Si notas que vibra más de lo normal, si parece que le cuesta moverse, no la empujes. No pienses, se le va a quitar. Baja una marcha. Deja que respire. Déjala trabajar donde se siente cómoda. ¿Por qué no? En marchas largas a baja velocidad no te ahorra gasolina. Esa es una de las mentiras más grandes que han pasado de generación en generación entre motociclistas. Un motor forzado, ahogado y fuera de su zona de eficiencia consume igual o incluso más y sufre el doble. Cada moto tiene un rango de revoluciones donde se siente bien, donde el motor responde con gusto, sin esfuerzo, sin vibraciones. Tu trabajo como piloto es conocer ese punto, sentirlo, y no obligarla a vivir debajo de su ritmo natural. Piénsalo así. ¿Te imaginas correr un maratón con zancos? Es absurdo, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando la haces rodar ahogada. No estás manejando con suavidad, estás haciéndole bullying mecánico. Hay quienes creen que mientras más alto sube el tacómetro, más feliz está el motor. ¿Los ves? Aceleran a fondo en cada marcha. Estiran los cambios como si quisieran alcanzar la luna, rozando esa zona roja como si fuera una línea de meta. Pero no entienden que el límite de revoluciones no es una invitación, es una advertencia. Ese tope está ahí como una barrera de seguridad, no como un desafío. Superarlo, aunque sea por un par de segundos o unas milésimas, puede empezar a dañar piezas internas que tú ni imaginas. Muelles de válvulas fatigados, guías que se aflojan, casquillos rayados, cadenas de distribución que empiezan a ceder. Y el error se multiplica cuando lo haces en frío. ¿Cuántos no salen del garaje y a los 2 minutos ya están acelerando como si fueran en una carrera? Creen que el motor puede con todo desde que enciende, y no es así. Ni tú puedes correr un sprint recién despertando, ¿verdad? Pues tu moto tampoco. Lo grave no es que un día la lleves al tope. El verdadero problema está en la costumbre, en hacerlo todos los días, en no dejar que el motor respire en su zona natural, esa en la que trabaja con equilibrio y eficiencia. Porque vivir siempre al filo es lo que termina reventando lo que no se ve. Pérdida de compresión, vibraciones raras, golpeteos que empiezan siendo leves y terminan con tu moto en el taller, con el mecánico diciéndote que hay que abrir el motor. Y eso duele más que una caída en curva. ¿Qué hacer entonces? Aprovecha el torque, juega con las marchas, siente en qué punto tu motor rinde mejor y muévete ahí. No todo es correr, no todo es ruido. No todo es exprimir cada RPM como si fuera la última. Y si algún día quieres sentir el rugido con ganas, hazlo con cabeza. Motor caliente, camino libre, sin tráfico. Que sea una excepción, no una rutina. Porque los motores que siempre van al rojo acaban apagándose sin previo aviso. No por falta de potencia, por exceso de orgullo. Vas rodando tranquilo. De pronto el tráfico te obliga a frenar. Bajas una marcha. El motor ruge. Sientes el tirón. Te emociona. Esto es manejar, piensas. Pero en realidad, lo que acabas de hacer es golpear a tu transmisión como si fuera una puerta que se cierra con el viento. Reducir marchas sin igualar revoluciones, sin hacer un rev match, es uno de los hábitos más dañinos para el corazón mecánico de tu moto. Lo que estás provocando sin querer es una sacudida interna cada vez que sueltas el embrague bruscamente tras bajar de marcha. El cigüeñal recibe la orden de girar más rápido, pero no estaba preparado. El embrague se ve obligado a compensar la diferencia.
Los piñones de la caja de cambios se tragan el impacto. Es como soltar una cuerda con tensión de golpe y esperar que no se rompa nada. Con el tiempo, esa práctica va dejando huellas que no se borran, válvulas que empiezan a flotar, discos de embrague que se desgastan de forma desigual, cadenas que pierden tensión, piezas que dejan de encajar como antes. Y claro, el motor ya no suena igual. Pierde esa suavidad. Empieza a quejarse. El problema es que muchos ni se dan cuenta. Piensan que así suena, que todas las motos lo hacen. Y no, las motos están hechas para frenar con el motor. Sí, pero no a lo bestia. No con violencia mecánica. ¿Cuál es la solución? Aprender una técnica sencilla pero poderosa, el famoso punta tacón, o simplemente dar un pequeño toque de gas justo antes de soltar el embrague al reducir. Eso hace que las revoluciones del motor se igualen con las de la rueda. Resultado, el cambio entra suave, sin golpes, sin tirones. No necesitas ser piloto de pista para hacerlo bien. Solo se requiere coordinación, atención y cariño por tu máquina. Reducir mal no es un detalle sin importancia, es una receta para el desgaste silencioso. Y lo más triste es que se puede evitar con un gesto tan simple como aprender a hacer una reducción bien hecha. Porque al final no cuesta nada, pero te ahorra muchísimo. Estás en la ciudad, tráfico pesado, semáforos cada 2 cuadras, avanzas unos metros, frenas, avanzas otro poco, frenas de nuevo. Y ahí estás, con la mano en la maneta del embrague, manteniéndolo justo en el punto de fricción. Ni completamente suelto, ni completamente apretado. Solo lo suficiente para que la moto no se apague y puedas avanzar sin tirones. Suena práctico, ¿no? Pues es un error garrafal. Cuando mantienes el embrague en ese punto medio durante varios minutos, estás provocando una fricción constante entre discos, y esa fricción genera calor, mucho calor. ¿El resultado? Zapatas que se queman, discos que se deforman, aceite contaminado y un sistema que se fatiga en silencio. Y si tu moto usa embrague en baño de aceite, prepárate para un festival de problemas. Olor extraño que no sabes de dónde viene, sensación de que la moto patina cuando aceleras, pérdida de agarre justo en el momento menos oportuno. Porque sí, el embrague se desgasta, pero tú sigues como si nada hasta que falla en el peor momento. ¿Y eso es todo? ¡No! El problema se agrava cuando ese aceite lleno de partículas quemadas empieza a circular por todo el motor. No solo estás arruinando el embrague, estás ensuciando cada rincón del sistema como si esparcieras polvo de freno por dentro del motor. ¿Cuál es la solución? Usar el embrague con inteligencia. No hay más. Si estás detenido, apriétalo por completo. Si vas avanzando, suéltalo del todo. Nada de dejarlo a la mitad por si acaso. Y si vas en pendiente o a baja velocidad, aprende a jugar con el freno trasero y el gas. Hay formas de controlar la moto sin torturar el sistema de embrague, porque el embrague no avisa cuando está cansado, solo resbala. Y cuando empieza a resbalar, ya no hay vuelta atrás. Ese momento en el que intentas acelerar para rebasar y la moto responde tarde, patina, se siente rara. Ese día te vas a acordar de todos los ratos que lo mantuviste a medias en el tráfico. El semáforo está en rojo, tu pulso sube, tienes la primera metida, la moto rugiendo suave. El verde aparece, sueltas el embrague de golpe y le das gas a fondo. La moto sale disparada como una bala. Brutal, ¿no? Pues sí, brutalmente destructivo. Hacer una salida rápida soltando el embrague de golpe no es una técnica de carreras. Es una receta perfecta para destruir tu transmisión, tu embrague, tu cadena y todo lo que esté conectado con ellos. La energía acumulada en ese arranque no se distribuye, se libera de golpe. Una patada mecánica directa a los discos del embrague, que chocan entre sí como platos mal apilados. La cadena sufre una tensión explosiva. Los piñones se deforman. Y lo peor, si tu motor tiene alguna debilidad previa, ese pico de torque puede doblar componentes internos sin que lo notes, hasta que se rompan. Y no olvides al gran ignorado, el aceite. Esa salida agresiva genera una subida de temperatura instantánea. Si el aceite aún no está en su punto, se vuelve ineficiente, se degrada. Y muchas zonas internas del motor se quedan sin protección,
justo cuando más lo necesitan. Todo eso por querer salir duro. Y lo sé, se siente bien. Hay algo adictivo en esa sensación de potencia. Pero déjame decirlo claro. Tu moto no es una MotoGP, ni tú estás en una parrilla de salida. Es tu moto de diario. La que te lleva, la que te cuida. Y si tú no la cuidas a ella, no va a durar. ¿Qué deberías hacer? Muy simple. Si quieres salir rápido, hazlo bien. Sube las revoluciones con calma. Suelta el embrague de manera progresiva. Deja que el motor empuje con fuerza, pero con control. Nada de explosiones innecesarias. Porque cada vez que la maltratas en un semáforo, estás reduciendo su vida útil por una emoción de 3 segundos. Y créeme, lo que pagas en taller por ese momento épico no se compara con lo que sentirías saliendo suave y rodando feliz por años. Estás en el semáforo, moto detenida, el pie en el freno, la mano lista en el clutch y sí, la primera marcha ya está puesta. Solo estás esperando que cambie la luz. Suena normal, ¿verdad? Pero lo que para ti es un hábito sin importancia, para tu moto es una tortura silenciosa. Cuando mantienes la moto en primera con el embrague apretado por más de unos segundos, estás haciendo trabajar al sistema de desembrague más de lo que fue diseñado para soportar. Ese cojinete que muchos ni siquiera saben que existe, no fue creado para aguantar presión constante, solo momentos breves. ¿Y qué pasa si lo haces siempre? Pues ese rodamiento empieza a fatigarse. Los resortes del sistema se vencen, el plato de presión se desgasta y lo peor, no lo ves venir. No hay señales inmediatas. Todo parece bien, hasta que deja de estarlo. Y no olvides un detalle importantísimo. Si alguien te da un pequeño empujón por detrás un coche impaciente, por ejemplo, y tú por reflejo sueltas el embrague, la moto salta. Puede caerse. Puedes golpear a alguien. Todo por no haberla dejado en neutral. ¿Y cuál es la solución? Facilísimo. Si vas a estar detenido más de unos segundos, pon la moto en punto muerto, suelta el clutch y relaja la mano. Ganas tú, gana tu moto, gana tu bolsillo. Porque ese desgaste constante, aunque invisible al principio, va haciendo mella. Y cuando empieces a sentir que el clutch no agarra como antes o que hace ruidos raros, ya no habrá remedio barato. Y ni se diga si eres de los que, además de hacer esto, mantiene el motor caliente en ralentí por minutos enteros para cuidarlo. Spoiler, eso también es un error y muy grave. Pero de eso hablamos en la siguiente parte.